Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos ministrando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y su verso 12 en adelante, hasta donde Dios nos permita llegar. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Mario. ¿Cuánto la bienvenida? Bienvenido a esta iglesia que te ama. Gloria al Señor. Y sigamos adelante, que es la orden del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y su verso 12. Cuando ya lo tenga, se pone de pie para poder leerlo como está escrito. Amén. Gloria al Señor. Dice la letra, entonces, si ya lo tiene, Hechos capítulo 1 y su verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, como María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire qué tremendo, verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Vinieron, pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aleluya. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta hermosa y bendecida mañana, yo quiero hablarte, hermano, de la importancia de estos versos que ya leímos. Usted se puede dar cuenta de que en Hechos de los Apóstoles empezamos a hablar sobre la iglesia primitiva, la iglesia de hoy, la iglesia que debe de mantenerse hoy. Porque, hermano, hoy en día encontramos nosotros muchas iglesias, pero no todas las iglesias predican la verdad. Y es indispensable de que nosotros cumplamos lo que la palabra de Dios dice. Preguntad por las sendas antiguas para andar por ellas. Es indispensable de que todo cristiano conozca bien el Hechos de los Apóstoles y vea las características de una verdadera iglesia. En el verso 12 encontramos nosotros la obediencia del regreso o de la orden que Jesús demarca, de regresar a Jerusalén en el lugar clave. La Biblia demarca, hermanos, de que ellos fueron a un específico lugar. La Biblia demarca que fueron a un lugar llamado del Olivar. Y recuérdense que el aceite de olivo no solamente es algo que se usa dentro de la iglesia, dentro de los contextos judaicos, sino que es algo, hermano, que también se utiliza para la santa unción. Y es curioso porque fueron y buscaron el lugar clave. Porque Jesús le dijo, es necesario que se vayan a Jerusalén.
y que no se muevan de ahí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos fueron y escogieron ese lugar. También demarca o denota la palabra de que fueron a un día de camino de reposo. Según la ley, dice de que un día de camino no puede pasarse de 2 kilómetros. Específicamente habla de que caminaron 1 kilómetro con 2 cuadras. En otras palabras, caminaron 12 cuadras. Amén. 12 cuadras, según la costumbre judía, que no pueden caminar más de 12 cuadras o más de 15 cuadras. Amén. Bueno, ellos obedecieron, y es sumamente indispensable que la iglesia aprenda a ser obediente. Cuando la iglesia es obediente, la iglesia crece. Cuando la iglesia es obediente, realmente ama. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios quiere obediencias más que los sacrificios. Muchas veces encontramos personas que se sacrifican, pero no son obedientes. Dios premia la obediencia, y es necesario de que nosotros veamos que Jesús, después de haberle predicado durante 40 días y 40 noches, les dice: váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. El esperar es difícil. Alguien dijo que la paciencia es la madre de la ciencia, y el esperar tiene que ver con la paciencia. Entonces, hermano, es importante de que nosotros aprendamos, 1, a ser obedientes, 2, a tener paciencia. ¿Por qué? Todos quisiéramos, hermano, ver las cosas, como dijo alguien, de la noche a la mañana, pero rapidito. Que las cosas fuesen hechas. Que un problema que la persona tenga, ojalá que esa sea una pesadilla y que mañana me levante que no pasó nada. Qué rico, ¿verdad? Pero no es así. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque es don de Dios. Y es necesario de que la prueba que nos viene a nosotros, hermano, nos sirva para que nosotros seamos medidos con termómetro cómo andamos. Porque la Biblia dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. El verso 13 nos lleva la especificación de los primeros obedientes. Recuérdense que Jesús, cuando andaba predicando, lo seguían que 5,000, que 3,000, pero no bajaba de miles que seguían a Jesús. Mayormente cuando había cuscús, decía la gente, ¿verdad? Mayormente cuando había que comer, más gente llegaba. Ahora yo le digo esto: cuando Jesús murió, ni siquiera los 12 estaban ahí. La Biblia le marca que estaban algunos de sus hermanos, y estaba María ahí a pie de la cruz, ¿verdad? O ahí llorándolo. Pero ¿y los discípulos? Algunos dijeron: bueno, ya murió, fue muy bueno estar con él, compartimos cosas muy hermosas, mucho poder y esto y lo otro, pero mire, muchachos, yo voy a agarrar las redes, ¿va? Si el que quiera venir en pos de mí, dijo Pedro, sígame, agarre su red y sígame. Y varios siguieron a Pedro a la pesca, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús resucita, Jesús empieza a demostrarse a ellos con muchas pruebas indubitables, dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. O sea, con cero duda. No había duda de que Él andaba ahí. Digan: miren, no soy un espíritu, tóquenme, metan su dedo en mis manos, en mi costado. Es más, ¿saben qué? ¿Tienen algo que comer ahí? Tengo hambre. Y había unos pescaditos ahí asados, a ver. Había ahí mielita, a ver la miel. ¿Por qué? Porque Jesús quería demostrarles de que Él vive, y porque Él vive, nosotros vivimos, hermanos. Amén. Una de las grandes dificultades del ser humano o del cristiano es que cuando se arrecia la guerra, dice: todos me dejaron, todos me abandonaron.
Dios, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Mira la situación que tengo, ¿dónde estás? Y Él te lleva chineado. Aleluya. Verso 14. Todos perseveraban en oración, unánimes en ruego. En oración y en ruego. Amén. Ciertamente los que recibieron el poder del Espíritu Santo fueron 120, pero los que empezaron a orar no fueron 120, porque menciona los nombres y dice, y estos perseveraban en oración y en ruego, unánimes. Amén. Dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire qué tremendo. No dice, y ahí estaban los 120 perseverando. No lo dice. La Biblia no demarca cuánto tiempo este grupito empezó a orar para que viniera el poder del Espíritu Santo. Es que mire, hermano, empezar cuesta. Ya cuando la iglesia crece, hermano, uno mira brincar, mira danzar, mira hablar en lengua, mira esto, mira lo otro, y uno dice, wow, acaba de venir y empezó a sentir la presencia de Dios. Pero realmente cuando uno empieza, hermano, uno empieza a luchar contra los demonios, empieza a luchar contra los brujos, empieza a luchar contra los satanistas. ¿Por qué? Porque ellos quieren posesionarse del terreno, y por esa razón es de que muchas veces usted no siente la presencia de Dios. Y por eso es que la lucha es fuerte. Pero cuando usted agarra las armas de Dios, porque la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, todo principado, toda potestad, todo gobernador que gobierna en las regiones celestes, hermano. Todo eso se derriba cuando la iglesia se arma con la armadura de Dios, hermano. Entonces, hermano, uno obtiene un poder de Dios terrible. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces uno dice, me voy a armar de la armadura, dice, empieza uno a hablar del casco, hermano, empieza uno a hablar de la concha, empieza a hablar uno del escudo, hermano, pero cuando decimos que es la coraza, cuando decimos que es la armadura de Dios, para poder, hermano, resistir al diablo, para poder resistir los dardos del diablo, hermano, cuando habla de justicia, hermano, no hay mayor justicia que la que Dios tiene, hermano, cuando habla del casco de la salvación, hermano, no hay mejor salvación, hermano, que la que Cristo Jesús ha dado, y que Jesús, Dios, y que Jesús, hermano, murió en la cruz del Calvario, y nuestro Padre celestial mira a Jesús ahí crucificado, hermano. Cuando Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Dios quería que la palabra que había sido prometida de un cordero sin mancha, sin arruga, muriera. Hermano, eso fue doloroso para Dios y para Jesús también. Pero, hermano, eso nos conlleva a nosotros a una gran victoria. Porque de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por esa razón el apóstol Pablo habla y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, iglesia, cuando la iglesia se mete a la oración, cuando la iglesia se mete a la guerra espiritual, hermano, entonces todo principado, toda potestad de los gobiernos malignos queda deshecho, y empieza a crecer la iglesia, y empieza a haber bendición. Cuando el pueblo de Dios no está orando, el pueblo de Dios empieza, hermano, ahí a hablar, mira esto, mira aquello, mira que no sé qué, que el desánimo, que el desaliento, y empieza uno a poner un montón de peros, un montón de excusas. Y yo quiero decirte algo, y quiero que lo tomes con toda la madurez del caso. Idolatría es todo aquello que te aparta de adorar y de servir a Dios. Eso es idolatría.
Porque muchos dicen, no, yo ya no estoy detrás de una imagen, pastor. Qué bueno que ya no estoy detrás de una imagen. Pero yo conocí a una persona que manejaba una bicicleta y le decían La Pulga, no me acuerdo qué apellido tenía, y corrió con Café Quetzal y era un ciclista muy bueno. Ese hombre vivía lustrando su bicicleta, vivía calibrándola y engrasando, se mantenía días completos en su bicicleta. Pero cuando le decían, vamos a la iglesia, estoy ocupado, no puedo. Entonces te digo esto, hermano, porque ¿cuál es el día consagrado al Señor? Domingo. Para otros es sábado, para otros es domingo, pero muchas veces nosotros no se lo consagramos a Dios. Sabemos que hay que consagrárselo, pero no se lo consagramos. No se me ponga triste, hombre. El verso 16 y 17 nos conlleva, hermanos, al estandarte o al inicio del ministerio de Pedro. Cuando Pedro dice, y se levantó Pedro y dijo, hermanos, ahí se demarca el inicio del ministerio de Pedro. Se destaca el inicio, hermano, y recuerde que Pedro era una persona sin letra, una persona que no tenía conocimiento de las Escrituras. Pero la forma en que Pedro se levanta, hermano, no solamente nos deja atónitos a nosotros, sino a todos los que lo oyeron. Porque dice, verso 15, en aquel día Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los hermanos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. Mire qué tremendo. Como una persona que no tiene conocimiento de las Escrituras se levanta y dice, esto lo dijo David. Aparte de que no tenía conocimiento, era una persona que no tenía acceso a los pergaminos de la historia. No tenía acceso a los libros judaicos. No tenía acceso. Porque antes no era como hoy, de que usted puede venir y decir, doy 100 quetzales por esa Biblia, ya estuvo. Hay Biblias hasta 30 quetzales. Y contiene todo. Antes no. Antes conseguir, hermano, todo aquello que se escribió, los papiros, hermano, los pergaminos, no cualquiera los tenía. Entonces yo quiero que medites en esto, cómo es que Pedro realmente se levanta y empieza a decir, esto fue lo que dijo, lo que fue dicho por David. Hermano, fue lo que David profetizó, lo que David dijo por labios del Espíritu Santo. Y realmente, hermano, está escrito y está en el libro de los Salmos. Y lo vamos a ver. Dice el verso 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, fue comprada una posesión donde se ahorcó. Y eso usted lo encuentra en San Mateo capítulo 27 y su verso 3 al 10, donde narra, hermano, cómo fue que se dio el asunto de que este hombre llamado Judas
entrega a Jesús, lo vende por 30 monedas de plata, y ahí dice: yo no quiero este dinero porque realmente este dinero es para tirar sangre inocente. Y le dijeron: el negocio ya lo hicimos. Y dejó tirado el dinero. Y dicen los fariseos, los sacerdotes: este dinero no podemos meterlo a las arcas de la iglesia. No lo podemos meter. Entonces vinieron, agarraron el dinero y compraron el terreno donde se mató Judas. Y es aquí, hermano, donde muchas veces entra un poquito de confusión, porque la Biblia nos demarca que Judas murió colgado, se ahorcó. Pero acá en Hechos de los Apóstoles dice que se partió en dos y que se le salieron sus entrañas. ¿Ya? Según Lucas, demarca que ciertamente murió ahorcado. Y hay dos hipótesis: que el lazo que utilizó no aguantó y después de estar ahorcado se reventó y al caer se abrió por la mitad. ¿Ya? Esa es una. La otra es de que el lugar donde se colgó pudo haber sido de que cuando lo bajaron no lo agarraron, no lo pudieron agarrar y ¡pum!, cayó y se abrió. Y hay una tercera que es una versión médica que dice que las personas cuando mueren ahorcados se les resaltan los ojos y se les sale de la lengua. Y por eso es de que se llaman, se salieron sus entrañas. ¿Ya? La cuestión es de que aquí no vamos a averiguar nosotros, porque no nos compete a nosotros averiguar si alguien cortó la cuerda o el lazo, si la rama no aguantó, si se le salieron los ojos. La cuestión es de que la Biblia dice que Judas se mató. Y la Biblia nos demarca, hermano, de que murió en ese lugar, y ese lugar, su nombre es Aceldama, que significa, hermano, precio de sangre. Entonces la palabra se cumple. Encontramos también, hermanos, que en el Salmo 69:25 y en el Salmo 109:8 encontramos lo que la Biblia demarca de lo que profetizó David. Pero déjeme leerle el verso 18 y 19 y 20. Dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios demarca? Y usted lo puede leer, lo mismo dice, o muy similar, dice en el libro de los Salmos. Pero sigue diciendo: y tome otro su oficio. Y eso lo encuentra en el Salmo 109, verso 8. Y tome otro su oficio. Entonces, esto lo había dicho David, había sido profetizado. Y se cumple. Aquí se levanta alguien que no tenía conocimiento, pero sí tenía el Espíritu de Dios. Y habla, hermano, y declara esto. Y no solamente lo declara, hermano, sino que empiezan a hacer las cosas como Dios demarca. En el verso 18 al 20, aprendemos: recuerdo de la compra del terreno por el valor de su iniquidad. Y están las citas bíblicas, como le digo, Mateo 27, 3 al 9.
También la Biblia demarca otra cita bíblica en Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13, que también tiene relación con esto que fue profetizado. El verso 21 y 22, los requisitos del sucesor de Judas o sucesor del liderazgo de Judas. Y yo quiero que demarque algo bien importante acá. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, nosotros queremos obtener ciertos puestos en la iglesia y muchas veces, hermano, no somos las personas aptas para tener ciertos cargos dentro de la iglesia. Por eso, a mí me interesa que estudiemos el libro de Hechos de los Apóstoles, porque este libro nos enseña y nos va a guiar cómo ser unos buenos administradores de la iglesia del Señor. Entonces, el verso 21 y 22 donde marcan los requisitos. Y dentro de los requisitos, hermanos, estaba uno que era muy importante. Y el versículo, hermano, o el requisito era de que esta persona hubiera andado con Jesús desde que Jesús fue bautizado hasta que Jesús fue ascendido al cielo. Ese era el requisito. Imagínense. ¿Por qué le digo esto? Porque es necesario de que los puestos que se van a ocupar dentro de la iglesia sean puestos, hermano, personas que realmente han trabajado. Han trabajado. No escogieron, hermano, ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea. No los escogieron como sucesores de Judas. Y recuerde que Nicodemo y José de Arimatea fueron los que financiaron el entierro de Jesús. Y no solamente financiaron el entierro de Jesús, sino que fueron los que pusieron la cara para poder reclamar el cuerpo de Cristo. Porque si no lo hubieran reclamado, hermano, entonces hubiera sido el día de reposo y las aves se hubieran comido el cuerpo de Jesús. Entonces, podría ser una muy buen punto como para decir, estos están buenos. Pero más sin embargo, el requisito era fuerte. Haber andado con Jesús, haber visto la resurrección de Jesús. Leamos. Versos 21 y 22 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ese es el requisito. Ahora yo le pregunto una cosa: si nos tocara a nosotros que escoger a alguien y ver los requisitos para que sea líder de la iglesia, los requisitos prácticamente no cambiarían. No cambiarían. Usted verá, pastor, pero ya no podemos ver a Jesús. No, pero que haya sido uno de los que empezamos dentro de la congregación, que ha permanecido fiel, que ha dado un buen testimonio. Esos serían los requisitos para un líder de la iglesia. Y recuerde, hermano, que el primer líder o el sucesor de Judas fue escogido cuando ya habían ¿cuántos? 120 personas. ¿Por qué le digo esto? Porque no podemos venir nosotros si tenemos 25 hermanos y decir, hermanos, vamos a formar las directivas. ¿Por qué? Porque toda la iglesia sería líder. ¿Verdad que sí? Entonces, hay que ver el crecimiento. Conforme el crecimiento se va a ir dando el orden de la iglesia. Se van a ir escogiendo los líderes de la iglesia. Continuemos. Verso 23. La elección
de los candidatos. Miren lo que dice la Biblia. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice el verso 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestran cuál de estos dos has escogido. Si usted se puede dar cuenta, los discípulos escogen a dos. Luego de ello, oran a Dios para que Dios diga quién de los dos es el sucesor. Pero oraron, buscaron el perfil, por lo menos de dos. Eran 120, hermano. Pero como eso no es partido político, aquí hay como 20. Fueron dos. Y de esos dos, uno ganó. Ahora bien, es aquí donde empieza la discrepancia. Porque dice la Biblia de que echaron suerte sobre los dos. ¿Estamos? Bueno, hermano, ¿cuál es la suerte entonces? La Biblia nos habla, hermano, de que los sacerdotes tenían un utensilio. Cuando Dios no hablaba, echaban suerte. ¿Ya? O sea, los sacerdotes lo tenían. Pero ¿cuál sería echar suerte en nuestros tiempos? No sería Tim Marín a dos pingüevas, no sería eso. ¿Ah? Una bendición. Ok. Una de las formas de echar suerte sería dos papelitos, un sí y un no. Bueno, hermanos, oremos a Dios, que Dios sea el que escoja. Tome su papelito. ¡Pum! No, hermano. Bueno, siéntese, por favor. ¿Vamos a dar el suyo? Sí. Entonces usted es. Y se ora por él. Esa sería la forma. ¿Ya? Pero yo quiero que vea algo, hermano. ¿Por qué? Porque si yo dijera, hermanos, bueno, como vemos 5 familias aquí, vamos a escoger un candidato por cada familia. Vamos a ver los zapatos, ¿a quién ponemos? A Enrique, pongamos a Enrique. ¿Ya? Los Batres, ¿a quién? A fulano de tal. Los García, hermano, a la hora de elección, ¿qué? Los Zapatas no van a votar, no van a poner a Enrique y no van a votar por él, ¿verdad? ¿Estamos? Y por eso son los tremendos conflictos que se demarcan en muchas iglesias. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra y aprendamos de ella, los cambios, las elecciones, los requisitos, hermano. Pero sobre todas estas cosas, esta gente, hermano, de este tiempo eran personas de oración. Dice la Biblia que perseveraban unánimes juntos en ruego, en oración, pidiéndole la guianza a Dios. Cuando la iglesia de Impacto Pentecostal se une en ruego, en oración, hermano, en súplica, entonces, hermano, la iglesia va a crecer. Empezaron pocos, fueron 120 y más adelante ya no fueron 120, hermano, vinieron a los pies de Cristo como 3,000, 5,000 y la iglesia pegó un crecimiento terrible. ¿Pero por qué? Porque estos hombres que iniciaron, hermano, eran hombres y mujeres de ayuno, de oración, de búsqueda. Por eso la Biblia demarca, hermano, que más adelante, y lo vamos a leer en otro servicio, donde dice, nosotros estamos metidos en la palabra, no podemos venir y servir las mesas. Y ahí sí se da algo bien diferente. Mire, escojan de entre ustedes a 7 varones,
los requisitos. 1, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de una sola mujer. Y empieza la lista de requisitos. ¿Para qué? Para que sirvan las mesas. Óigame, para que sirvan las mesas se requiere que las personas sean llenas del poder de Dios. No digamos, hermano, un secretario, un tesorero, un director de algún ministerio. Entonces, los requisitos son que tenga transparencia espiritual. Aquí no es de quién puede más o quién tiene más. Aquí se trata de que sea una persona idónea de buen testimonio. Amén. Entonces la palabra nos conlleva eso y lo escogen. Verso 24 al 26, para ir terminando. 24 al 26. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Verso 26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como con los 11 apóstoles. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a someternos, a ser obedientes. Dios quiere que aprendamos, hermano, a adorar a Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a orar, a meternos con Él para que Él logre hacer las cosas que nosotros necesitamos. Yo no sé cuál sea tu necesidad en esta hermosa mañana. Lo que sí te puedo decir es de que la Biblia dice que aquel